El planeta alberga una enorme variedad de ruinas antiguas intrigantes, que van desde ciudades derrumbadas hasta templos que resistieron el paso de los siglos. Muchas de esas civilizaciones antiguas eran extremadamente ingeniosas y visionarias. Basta observar la planificación urbana minuciosa y las impresionantes obras de ingeniería que realizaron, algunas de las cuales aún no logramos comprender por completo. Muchas de esas ruinas guardan misterios milenarios que siguen intrigando incluso a los más apasionados por la historia. Número 25. Ayutthaya. Fundada alrededor del año 1350, Ayutthaya comenzó como un puesto militar y comercial jemer. Con el tiempo, se transformó en un importante centro de comercio y pasó a ser la capital del antiguo reino de Siam, la actual Tailandia, manteniendo ese título durante 400 años hasta ser destruida por invasores birmanos. Gran parte de sus construcciones, hechas de madera, fue reducida a cenizas. Solo alrededor de 50 estructuras de piedra sobrevivieron al incendio y aún pueden verse actualmente. Desde los años 1970, cuando comenzaron las restauraciones, la ciudad atrae a visitantes interesados en su arquitectura, que combina estilos siameses, singaleses y jemeres. Hoy es una de las excursiones más populares desde Bangkok. Número 24. Stonehenge. Esparcido por la llanura de Salisbury en Wiltshire, Inglaterra, Stonehenge es una de las ruinas más icónicas del mundo. Con más de 5.000 años de historia, este enigmático conjunto de piedras en círculo es una de las estructuras megalíticas más antiguas del planeta. Hechas de arenisca, esas piedras están rodeadas de misterios. ¿Quién las erigió y con qué propósito aún son cuestiones sin respuestas definitivas? Las teorías más aceptadas sugieren que servían para rituales religiosos o como una especie de observatorio astronómico. Como la visita al lugar puede realizarse en pocas horas, es común combinarla con paseos a Windsor o Bath. Número 23. Mesa Verde. Ubicado en el suroeste de los Estados Unidos, el Parque Nacional de Mesa Verde alberga más de 600 viviendas antiguas excavadas en acantilados. La más notable de ellas es el Cliff Palace, construido en una inmensa oquedad de arenisca que lo protegió de la erosión durante más de 700 años. Es considerado el mayor asentamiento de este tipo en América del Norte. A diferencia de las demás viviendas que tenían pocas habitaciones, el Cliff Palace contaba con más de 150 ambientes y 23 kivas ceremoniales. Estas aldeas suspendidas fueron habitadas durante casi un siglo, hasta ser abruptamente abandonadas en el siglo XIII. Número 22. Sigiriya Sigiriya es una antigua fortaleza esculpida en una roca vertical de 200 metros de altura en Sri Lanka. En la cima de lo que hoy se llama la Roca del León se encuentran los impresionantes vestigios de una civilización ancestral considerada la capital del reino de Kasapa. En el apogeo de su gloria, el lugar poseía una ciudadela, un muro espejado adornado con frescos coloridos y una puerta en forma de león. Tras la muerte del rey, el sitio fue abandonado como capital y transformado en un monasterio budista. Aunque la subida hasta la cima es desafiante, la vista de los jardines, murallas y santuarios en las cuevas compensa el esfuerzo. Número 21. Masada. Entre las ruinas más impresionantes del mundo está Masada, una antigua fortaleza situada en la cima de un acantilado que domina el desierto de Judea y el Mar Muerto en Israel. Con una historia que se remonta a miles de años, Masada fue construida como palacio por Herodes el Grande e incluía comodidades como piscinas privadas y baños romanos. Sin embargo, quedó marcada en la historia como el escenario del último reducto de la revuelta judía, donde los rebeldes prefirieron la muerte a la esclavitud romana. Existen dos caminos para alcanzar la cima, ambos extenuantes bajo el sol intenso, pero con vistas espectaculares como recompensa. Número 20. Hampi Hampi, la segunda ciudad medieval más grande del mundo después de Pekín, fue en su tiempo una de las más ricas de la India. Capital del imperio Vijayanagara, comenzó como un centro religioso a orillas de un río, fundado por dos príncipes en el siglo XIV. Con el paso de los siglos, se transformó en una metrópoli repleta de palacios y templos,
Hoy permanecen ruinas fascinantes, como el templo que servía a la familia real, la Casa de la Victoria, el templo de Vitala, con su famoso carro de piedra y columnas musicales, y el templo principal con esculturas que representan criaturas marinas inusuales. Número 19. Pompeya. Cuando el legendario volcán Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C., engulló la ciudad romana de Pompeya en olas de lava y cenizas, quitando la vida de más de 2000 personas. La ciudad permaneció sepultada bajo capas de roca volcánica durante siglos, hasta ser redescubierta accidentalmente en los años 1950. Gracias a la protección de la ceniza, las ruinas están increíblemente bien preservadas. Fue solo en las décadas siguientes cuando excavaciones arqueológicas completas revelaron la extensión del lugar. Caminar por sus calles de piedra es como viajar en el tiempo. Verás vestigios de casas romanas, templos, panaderías e incluso un antiguo burdel. Número 18. Tulum. A aproximadamente 1 hora en coche desde Cancún, en México, se encuentran las impresionantes ruinas de Tulum, una antigua fortaleza maya construida en lo alto de acantilados junto al Caribe. La fortaleza estaba rodeada por muros en 3 lados, con el cuarto lado completamente abierto hacia el mar, proporcionando vistas deslumbrantes. Aunque su origen se remonta al año 564 d.C., Tulum vivió su apogeo entre los siglos XIII y XIV, siendo un importante centro de comercio de jade, algodón y cacao. Entre los principales atractivos se encuentra el castillo, la pirámide principal del sitio, además del templo de los frescos, decorado con murales fascinantes. Aprovecha para nadar en la playa escondida de Tulum, rodeada de palmeras e iguanas tomando sol. Número 17. Éfeso. En la costa occidental de Turquía se encuentran los vestigios de la antigua ciudad de Éfeso, una de las ruinas grecorromanas más impresionantes que aún existen. Con más de 2 milenios de historia, Éfeso albergó el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo que hace única a esta ciudad es la manera en que permite una inmersión completa. Puedes tocar, explorar y caminar entre las estructuras preservadas. Entre los puntos más destacados están los antiguos baños públicos, el templo de Adriano, la magnífica biblioteca de Celso y el gran teatro de Éfeso, que podía albergar hasta 25.000 personas, siendo el mayor teatro al aire libre de la antigüedad. Número 16. Cuevas de Ellora. Esculpidas en la ladera de un acantilado de basalto en Maharashtra, India, las cuevas de Ellora forman un complejo compuesto por cuevas, monasterios y templos, todos tallados directamente en la roca. De las 100 cuevas existentes, 34 están abiertas al público. Las construcciones comenzaron alrededor del año 600 d.C., y el trabajo fue realizado por monjes budistas, hindúes y jainistas a lo largo de 5 siglos. El gran destaque es el templo de Kailasa, dedicado al dios Shiva, considerada la escultura monolítica más grande del mundo. Otro punto notable es la Cueva del Carpintero, que alberga una inmensa imagen de Buda en posición de predicación y sorprende por la semejanza de la piedra con la madera pulida. Número 15. Ejército de Terracota. Ubicado en Xi'an, China, el Ejército de Terracota es un conjunto colosal de miles de guerreros y caballos en tamaño real, todos hechos de arcilla. Fueron creados en el siglo III a.C. para acompañar al emperador Qin Shi Huang en la vida después de la muerte. El descubrimiento del ejército ocurrió por casualidad en la década de 1970, cuando unos agricultores cavaban un pozo. Se estima que existen alrededor de 600 pozos subterráneos, aunque solo 3 están actualmente abiertos al público, protegidos dentro del Museo del Ejército de Terracota. ¿Lo más fascinante? Cada soldado posee rasgos únicos, con detalles esculpidos a mano, un proyecto que llevó cerca de 40 años en completarse. Número 14. Chichén Itzá. Ubicada en la península de Yucatán, Chichén Itzá es una de las áreas arqueológicas más famosas del planeta. Fundada por los mayas alrededor del año 600 d.C., la ciudad prosperó durante siglos, hasta ser abandonada en el año 1221, cuando Mayapán,
se convirtió en la nueva capital de la región. El principal punto de interés es el templo de Kukulcán, una pirámide monumental de piedra con 4 escalinatas que representan los puntos cardinales y 365 escalones, uno para cada día del año. Durante los equinoccios de primavera y otoño, un fenómeno de luz crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalera. Otros lugares imperdibles incluyen el gran campo de juego de pelota, el muro de los cráneos y el cenote sagrado, donde tenían lugar rituales de sacrificio humano. Número 13. Acrópolis de Atenas. Erigida sobre una colina en el corazón de Atenas, la Acrópolis domina el paisaje de la capital griega, visible desde prácticamente cualquier punto de la ciudad. Originalmente construida bajo el liderazgo de Pericles en el siglo V a.C., y la Acrópolis evolucionó hacia un conjunto monumental de templos dedicados a los dioses del Olimpo. Estructuras hechas de mármol, bronce e incluso adornadas con oro formaban parte del complejo. Hoy en día, las restauraciones aún están en marcha, por lo que es común ver andamios durante la visita. Para una experiencia completa, vale la pena conocer el Museo de la Acrópolis, donde se conservan muchos de los artefactos originales retirados del lugar. Número 12. Bagan Bagan, en el corazón de Birmania, es una antigua ciudad sagrada que alguna vez fue el epicentro de un poderoso imperio entre los siglos XI y XIII. En el apogeo de su gloria, Bagan albergaba más de 10.000 estructuras religiosas, entre pagodas, estupas, santuarios y templos budistas. Con el tiempo, invasiones mongolas, desastres naturales y la falta de conservación redujeron ese número a cerca de 2.000, que hoy se esparcen por una vasta llanura. Aunque es posible explorar el sitio a pie o en bicicleta, la mejor manera de apreciar su grandeza es desde lo alto. Un paseo en globo al amanecer es una de las experiencias más memorables que el destino puede ofrecer. Número 11. Tikal. Escondidas en medio de la densa selva tropical de Guatemala, las ruinas de Tikal surgen como torres grises que rompen la copa verde de los árboles. La antigua ciudad maya es una de las excavaciones arqueológicas más grandes de Mesoamérica y puede visitarse en un viaje de un día desde Flores. En su apogeo, alrededor del año 600 después de Cristo, Tikal era la ciudad más influyente de la civilización maya. El lugar está repleto de templos, palacios y plazas ceremoniales, siendo el templo de la serpiente bicéfala uno de los más destacados. Subir hasta la cima de esta estructura, una de las más altas de la América precolombina, proporciona una vista panorámica inolvidable de la selva que se extiende hasta donde alcanza la vista. Número 10. Karnak. El complejo de templos de Karnak, ubicado en Luxor, Egipto, impresiona por su escala monumental. Más grande que muchas ciudades de la antigüedad, Karnak está formado por una red de templos, capillas, obeliscos y santuarios dedicados a los dioses egipcios. Su construcción se extendió por más de 2000 años, con cada faraón contribuyendo con alguna obra arquitectónica. Entre los principales atractivos están la Avenida de las Esfinges y la Gran Sala Hipóstila, un vasto espacio repleto de gigantescas columnas de arenisca, una de las imágenes más icónicas del antiguo Egipto. No dejes de visitar el lago sagrado y el escarabajo de granito cercano. Según la tradición, dar vueltas a su alrededor trae buena suerte. Número 9. Borobudur. Situado en la isla de Java, en Indonesia, Borobudur es el templo budista más grande del planeta, esculpido a partir de cerca de 2 millones de bloques de piedra volcánica. Construido en el siglo IX, el templo fue posteriormente abandonado y oculto bajo capas de vegetación y cenizas hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Tras un intenso proceso de restauración, Borobudur volvió a brillar como una joya del budismo. Su estructura consiste en 6 plataformas cuadradas superpuestas por 3 circulares, formando una pirámide simbólica. El camino hacia la cima representa el viaje espiritual hacia la iluminación, pasando por los diferentes niveles de la cosmología budista. En el trayecto,
más de 2000 relieves esculpidos y 500 estatuas de Buda narran enseñanzas e historias sagradas. El amanecer en el lugar es un espectáculo aparte. Número 8. Teotihuacán. A pocos kilómetros de la Ciudad de México se encuentra Teotihuacán, una de las zonas arqueológicas más conocidas de las Américas. Curiosamente, los aztecas no fueron los constructores de la ciudad. Cuando la encontraron ya abandonada, la adoptaron como parte de su herencia cultural. El verdadero pueblo responsable de su creación aún es un misterio. En su apogeo, Teotihuacán fue la ciudad más grande del hemisferio occidental, compuesta por barrios residenciales, plazas y grandes estructuras ceremoniales. Actualmente, los principales hitos son las impresionantes pirámides del Sol y de la Luna. Camina por la calzada de los muertos, visita la ciudadela y contempla el templo de la serpiente emplumada, cuyas esculturas detalladas aún impresionan. Número 7. Estatuas moai imponentes y enigmáticas. Las famosas estatuas moai de la isla de Pascua, en la Polinesia, son reconocidas instantáneamente en todo el mundo. Algunas de estas esculturas colosales superan las 80 toneladas y fueron esculpidas a partir de ceniza volcánica por los Rapa Nui entre los años 400 y 1500 después de Cristo. Se cree que rudimentarias herramientas de piedra basáltica fueron utilizadas para tallar cada una de estas figuras, un trabajo que podía llevar hasta un año entero. Existen más de 800 estatuas esparcidas por la isla, casi todas orientadas hacia el interior. Diversas teorías rodean su propósito, desde homenajes a ancestros de clanes importantes hasta la creencia de que su presencia fertilizaba el suelo. Número 6. Coliseo. Entre los monumentos más emblemáticos de la antigua Roma está el Coliseo, un grandioso anfiteatro que llegó a albergar a más de 50.000 espectadores. Inaugurado en el año 80 d.C., fue escenario de combates brutales entre gladiadores, luchas con animales salvajes y espectáculos públicos que mezclaban entretenimiento y violencia. Su arquitectura sigue siendo impresionante hasta hoy, con 3 pisos de arcos sostenidos por columnas en estilos dórico, jónico y corintio. En el pasado, estatuas de mármol decoraban las fachadas, y un sistema de velas gigantes proporcionaba sombra al público, un verdadero símbolo de la ingeniería romana y de su pasión por las grandes arenas. Número 5. Muralla China. Extendiéndose por más de 15 provincias y regiones autónomas de China, la Gran Muralla es la estructura más larga construida por el hombre en todo el planeta. Erigida a lo largo de 6 dinastías diferentes para proteger al imperio contra invasiones, la muralla está compuesta por tramos independientes de muros y fosos que, juntos, forman una línea defensiva de proporciones monumentales. Con más de 2 milenios de existencia, muchas partes están actualmente en ruinas, pero aún así impresionan. Y para quien quiera el desafío, recorrer toda la extensión de la muralla llevaría, en promedio, 18 meses de caminata continua. Número 4. Petra, conocida como la Ciudad Rosa. Petra es un tesoro arqueológico esculpido directamente en los acantilados rosados del desierto de Jordania. Ubicada entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, la ciudad fue construida por nómadas hace miles de años. En su apogeo, Petra albergaba jardines exuberantes, palacios imponentes y mercados bulliciosos. Hoy, sus cuevas abandonadas, tumbas talladas y templos escondidos cuentan una historia silenciosa. El gran atractivo es el tesoro, Al-Kaznej, una fachada labrada en la roca con 2 pisos que impresiona a cualquier visitante. En su interior, el lugar revela una tumba real que recuerda escenarios de películas de aventura. Explorar Petra a pie o montado en un camello es como volver atrás en el tiempo. Número 3. Machu Picchu. Una de las mayores joyas del imperio inca, Machu Picchu reposa entre las montañas peruanas, tan bien escondida que escapó completamente a la atención de los colonizadores españoles. Fue recién en 1911 cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham la dio a conocer al mundo. La ciudad es una maravilla de ingeniería,
con cerca de 60% de su estructura construida subterráneamente para fines de drenaje y refuerzo estructural. Rodeada por murallas, la antigua ciudadela solo es accesible a pie o en tren y ofrece una vista espectacular del Valle Sagrado. Para comprender mejor la cultura que levantó este lugar extraordinario, vale la pena visitar el Museo de Machu Picchu, repleto de hallazgos arqueológicos de la región. Número 2. Angkor, antigua capital del Imperio Khmer, entre los siglos IX y XV. Angkor, en Camboya, es un vasto complejo arqueológico que atrae a millones de visitantes cada año. Su principal atracción es el majestuoso templo de Angkor Wat, el santuario religioso más grande del mundo, dedicado inicialmente al hinduismo. El amanecer sobre sus torres es un espectáculo imperdible. Sin embargo, el parque arqueológico de Angkor va mucho más allá. Hay más de 1000 templos esparcidos entre selvas, plantaciones y aldeas. No dejes de explorar el templo Ta Prohm, donde raíces gigantescas invaden las ruinas, y el templo de Bayón, con sus expresiones talladas en piedra que parecen observar a cada visitante. Número 1. Giza. Entre los yacimientos arqueológicos más misteriosos de la Tierra, las pirámides de Giza, en Egipto, siguen fascinando a estudiosos y visitantes. Construidas durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto como tumbas monumentales para los faraones, estas estructuras todavía intrigan por la precisión de su construcción. A pesar de milenios de estudio, aún hay debates sobre cómo los egipcios lograron levantar bloques tan enormes con tanta exactitud. Las pirámides estaban repletas de tesoros para acompañar a los reyes en la vida después de la muerte, hecho que atrajo a numerosos saqueadores a lo largo de los siglos.